La nueva ilusión de llegar a un pueblo debe ser muy emocionante. Pero si sintieras que ya estando ahí, en medio de la noche, abres tus ojos y ves que te observan dos ojos brillantes en la oscuridad, y peor aún, después saber que estás en medio de algo mucho más grande y tenebroso. El Templo de los Nahuales, escrita por Casamitos. Estrella miró a su alrededor mientras caminaba por las calles del pequeño pueblo. Las casas de adobe se alzaban a su alrededor, algunas con tejas de barro rojo y otras con techos de hojas de palma. La joven había oído hablar del pueblo desde que era pequeña, y ahora su familia había heredado una casa allí. Estaba emocionada por la perspectiva de empezar una nueva vida en un lugar tan tranquilo y apartado del bullicio de la ciudad. Tras unos pocos días, comenzó a notar que los habitantes del pueblo parecían esquivarla. No le devolvían las miradas y se alejaban de ella rápidamente. Se sintió inquieta y decidió investigar lo que estaba pasando, pero no tuvo ningún éxito. Una noche, mientras dormía en su habitación, comenzó a tener una extraña visión. Vio una criatura peluda y malvada que la acechaba en la oscuridad. La criatura la miró fijamente y luego desapareció de la habitación. Estrella se desesperó, con un grito, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Intentó convencerse a sí misma de que todo era solo su imaginación. Pero las visiones continuaron durante las noches siguientes. Cada vez las visiones eran más intensas y las criaturas parecían más reales. Se sentía cada vez más asustada y no sabía qué hacer. Decidió preguntar a los habitantes del pueblo si habían experimentado algo similar, pero todos parecían evadirla. En su búsqueda, encontró un sabio anciano. Era de uno de los pocos que parecía dispuesto a hablar con ella. El anciano escuchó atentamente la historia de las visiones de Estrella y luego habló de los nahuales. Le explicó que eran criaturas sobrenaturales que habitaban en el pueblo y que los habitantes de este mismo habían estado ignorando y maltratando durante años. Estrella se quedó atónita al escuchar la historia y se dio cuenta de que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Se sintió vulnerable y asustada, pero también decidida a descubrir la verdad detrás de las visiones aterradoras que las echaban en la oscuridad de la noche. Después de hablar con el anciano, Estrella comenzó a investigar más sobre los nahuales y la historia del pueblo, que los habitantes habían estado ignorando y maltratándolos durante generaciones, y ciertamente los consideraban criaturas malvadas y peligrosas, y los cazaban y mataban sin piedad. En su investigación se dio cuenta que los nahuales habían estado ahí mucho antes que los habitantes, y en realidad eran los guardianes del pueblo y se encargaban de protegerlo de peligros externos. Sin embargo, cuando los habitantes llegaron al pueblo, comenzaron a temer a los nahuales y los trataron como si fueran monstruos. Los cazaban y mataban, y con el tiempo los nahuales se volvieron resentidos y tomaron venganza contra los habitantes de ese pueblo. La noche volvió y Estrella tuvo de nuevo una visión, pero ahora comprendió que era en realidad un mensaje de los nahuales, quienes trataban de comunicarle algo. Sin embargo, no sabía qué era lo que estos nahuales querían decirle. Estrella estuvo convencida que aquellas criaturas
eran la única amenaza. Sin embargo, una noche, mientras dormía, tuvo otra visión. En ella, vio una figura femenina con un vestido blanco que la llamaba desde la ventana de la casa de al lado. Se despertó sobresaltada y decidió investigar qué es lo que pasaba. La presión era demasiada e hizo un descubrimiento que cambiaría radicalmente la visión que tendría en el pueblo e incluso de su nueva casa. Descubrió que ésta había sido abandonada desde hacía años y que había pertenecido a una mujer llamada Rosalina, quien había sido acusada de brujería por los habitantes del pueblo y que había sido quemada en la hoguera. Estrella se sintió aterrorizada y comenzó a sospechar que la figura de la ventana podría ser el fantasma de Rosalina, quien estaba tratando de comunicarse con ella. Ahora tendría dos grandes problemas de los cuales ocuparse: la aparición de los nahuales en el pueblo y ahora sobre aquella mujer misteriosa. En una de las nuevas visiones, vio una figura masculina que le mostraba un libro antiguo. A pesar de que no podía entender las palabras escritas en él, sentía que era importante y que debía encontrarlo. Las visiones la horrorizaban de sobremanera, a tal punto que sabía que tenía que pedir ayuda, y al parecer, su único aliado sería aquel anciano, a quien fue a consultar nuevamente. Le explicó que los nahuales habían estado tratando de advertirle sobre un peligro eminente que amenazaba a Estrella y a su familia. Estrella se sintió aterrorizada al escuchar esto y decidió que debía encontrar el libro que había visto en su visión y descubrir cómo protegerse a sí misma y a su familia. El libro parecía ser imposible de encontrar, pero se puso a pensar y finalmente decidió buscar en la casa de Rosalía, donde creía que el libro podría estar oculto. Le pidió ayuda al anciano y este le estaba ayudando a encontrarlo. Después de un rato, lograron encontrarlo. Estaba en una caja escondida debajo del piso de la casa. Cuando abrió el libro, descubrió que estaba escrito en español antiguo. Ella supo que hablaba sobre nahuales y su relación con el pueblo, y también había una sección que hablaba sobre cómo protegerse de los nahuales y evitar su ira. Ahora, la joven sabía que los nahuales habían estado tratando de advertirle sobre la venganza que estaban planeando contra los habitantes del pueblo y que su familia estaba en peligro inminente. Así que decidió actuar rápidamente y proteger a su familia antes de que fuera demasiado tarde. Estrella pasó la noche en vela, leyendo el libro antiguo que había encontrado en la casa de Rosalía, y a medida que avanzaba en la lectura, se daba cuenta de la gravedad de la situación. El libro decía que debía ser una ofrenda a los nahuales para apaciguar su ira. La ofrenda debía incluir alimentos y objetos sagrados y debía ser colocada en un lugar específico en las afueras del pueblo. La situación era desesperante, así que decidió realizar la ofrenda en el lugar indicado. Esa noche preparó la ofrenda y se fue hacia las afueras del pueblo, y a medida que se acercaba al lugar, comenzó a sentirse nerviosa y asustada. Sabía que los nahuales estaban enojados y que su ira podía ser mortal. Cuando llegó al lugar, dejó la ofrenda y comenzó a retroceder lentamente, pero de pronto escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a un gran nahual. La estaba acechando. Los nahuales se acercaron a ella y comenzaron a rodearla, rugiendo y gruñendo. Estrella cerró los ojos y comenzó a recitar una oración que había leído en el libro antiguo, y que poco a poco estos nahuales comenzaron a alejarse, y Estrella se dio cuenta
de que su ofrenda había sido aceptada. A medida que se alejaba del lugar, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Los nahuales estaban enojados y ella y su familia seguían siendo un blanco para ellos. Sabía que tendría que estar siempre en guardia y que tendría que seguir buscando formas de protegerse a sí misma y a su familia de los nahuales. Después del encuentro con estos, Estrella no podía sacarse de la cabeza las imágenes de esas criaturas sobrenaturales. Cada noche seguía teniendo visiones inquietantes de los nahuales que la acechaban en la oscuridad. Al parecer, el ritual realizado no únicamente alejaría a los nahuales, sino que habría hecho algo mucho, pero mucho más oscuro. Porque comenzó a notar que objetos de su casa se movían misteriosamente. A veces encontraba la puerta del armario abierta cuando ella sabía que la había cerrado, o encontraba un objeto en el lugar diferente al que lo había dejado. Estrella sabía que algo estaba pasando, algo más allá de lo normal. Uno de los habitantes del pueblo le contó a Estrella que había visto a una mujer con un vestido blanco vagando por el cementerio del pueblo durante la noche. La mujer parecía estar buscando algo y muchos creían que era un espíritu atormentado por los nahuales. La joven decidió ir al cementerio por la noche para investigar por sí misma, y a medida que se acercaba al cementerio, comenzó a sentir una sensación de miedo y opresión. Esta continuó avanzando y eventualmente llegó a la entrada del cementerio. Allí vio a la mujer vestida de blanco que le habían mencionado. La mujer estaba de pie junto a una tumba y parecía estar llorando. Estrella se acercó lentamente, intentando no hacer ruido, pero la mujer la notó y desapareció en la oscuridad. Estrella estaba asustada, pero sabía que tenía que seguir investigando para descubrir la verdad. Detrás de los sucesos aterradores que estaban ocurriendo en el pueblo, después del encuentro en el cementerio, Estrella no pudo dormir durante varias noches seguidas. Las visiones de estas bestias y de la mujer vestida de blanco la atormentaban constantemente. Pero a pesar de su gran miedo, sabía que no podía dejar de investigar. Estrella decidió visitar al chamán del pueblo, un anciano sabio que decían tenía conocimientos sobre los nahuales y sus manifestaciones. Al llegar a su hogar, el chamán la recibió amablemente y la invitó a pasar. El chamán le dijo que había algo más detrás de los sucesos aterradores en el pueblo, algo que tenía que ver con el oscuro pasado del pueblo, pero no quiso dar más detalles, diciendo que no era seguro hablar sobre eso. Estrella salió del hogar del chamán, con más preguntas que respuestas, pero aún así estaba decidida a seguir investigando y comenzó a buscar información en archivos y libros de los pocos que había en el pueblo. Finalmente encontró algo, unos antiguos escritos que hablaban sobre los orígenes del pueblo. Allí descubrió un oscuro secreto. El pueblo había sido fundado por una secta religiosa que practicaba rituales oscuros y sacrificios humanos. Estrella se dio cuenta de que esto podría estar relacionado con los sucesos aterradores en el pueblo y decidió continuar su investigación, pero sabía que estaba corriendo un gran peligro al meterse demasiado en los asuntos tan oscuros de ese pueblo. Estrella había estado trabajando en busca de más información hasta muy tarde por la noche, investigando más sobre la historia del pueblo y sus oscuros secretos. Cuando finalmente decidió irse a su casa, se dio cuenta de que era muy tarde
y que estaba completamente sola en la calle. Comenzó a caminar rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, y de repente sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, cuando escuchó un aullido aterrador proveniente de la oscuridad. Estrella intentó correr, pero una sombra oscura la agarró por detrás y la arrastró hacia un callejón oscuro. Era un nahual, una bestia sobrenatural, con un rostro de lobo y garras afiladas. La joven luchó con todas sus fuerzas para liberarse, pero el nahual era más fuerte y finalmente perdió el conocimiento cuando la bestia la mordió en el cuello. Cuando despertó, estaba en su cama, con su madre a su lado. Ella había perdido mucha sangre, pero por suerte habían llegado a tiempo para salvarla. La joven se dio cuenta de que el nahual había venido por ella y que estaba más en peligro de lo que ella pensaba. Los habitantes del pueblo habían estado ocultando un oscuro pasado durante generaciones y no iban a permitir que alguien lo revelara. Estrella estaba dispuesta a luchar por la verdad, aunque eso significara poner su vida en riesgo. Estrella estaba decidida a descubrir la verdad detrás de los nahuales y la relación con el pueblo. Habían hablado con las autoridades locales, pero no habían querido escucharla. Estrella sabía que tenía que hacer algo para detener a los nahuales y pronto se dio cuenta de que la única forma de hacerlo era encontrar la fuente de su poder. Con la ayuda del anciano, Estrella descubrió que la fuente de poder de los nahuales estaba en un templo antiguo en las afueras del pueblo. Era el lugar donde los habitantes solían realizar los sacrificios y donde los nahuales habían sido invocados por primera vez. Estrella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para poner fin a la violencia de aquellas bestias y la oscura historia del pueblo. Con mucha valentía y mucha determinación, se preparó para un enfrentamiento que podría ser el final, con las bestias sobrenaturales en aquel templo antiguo. Estrella llegó al templo y encontró a los nahuales esperándola. Sabía que estaba en desventaja contra estas bestias, pero su determinación y coraje eran más fuertes que nunca. Los nahuales se abalanzaron sobre ella, pero Estrella rezó aquella oración encontrada en aquel libro. Estos quedaron paralizados por un momento y logró evadirlos. Corrió hacia el interior de aquel templo. Allí encontró un altar donde se habían realizado los sacrificios y la fuente de poder de los nahuales. Decidió destruir ese altar y poner fin a la influencia de los nahuales en el pueblo. Pero justo cuando estaba a punto de destruir aquel altar, los nahuales la alcanzaron y atraparon. Estrella se dio cuenta de que esta era su última oportunidad para luchar por el pueblo y detener a aquellos nahuales. Con todas sus fuerzas, se liberó de su agarre y logró destruir el altar. Con el altar destruido, la fuente del poder de ellos se desvaneció y las bestias sobrenaturales comenzaron a tomar forma humana mientras gritaban de dolor. E inmediatamente después empezaron a envejecer en cuestión de segundos. Estos se convirtieron en polvo y huesos. Estrella se sintió aliviada y agradecida de que hubiera logrado por fin acabar con la violencia de los nahuales en el pueblo. Sabía que el pueblo aún tenía que lidiar con un oscuro pasado, pero se sentía esperanzada de que en el futuro sería más brillante. Regresó al pueblo sintiéndose como una héroe. Algunas personas comenzaron a verla con nuevos ojos, aunque todavía había trabajo por hacer para sanar las heridas del pasado. El pueblo estaba en camino
hacia un futuro mejor, gracias al valor y la determinación de Estrella. Estrella y su familia se establecieron en el pueblo y ella se convirtió en una líder y defensora de la injusticia. Ayudó a las víctimas del pasado y trabajó con los habitantes para construir un futuro más unido y próspero. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.